Rafael Mendoza se despertó esa mañana con el sonido de motores que nunca había escuchado en su pequeña finca, perdida en las colinas de Extremadura. Salió al porche de su humilde casa de adobe, con las paredes agrietadas y las tejas desgastadas por décadas de sol y lluvia, vestido con la misma ropa de trabajo manchada de tierra que usaba todos los días. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Una fila interminable de coches de lujo negros, BMW, Mercedes, Audi, se extendía por el camino de tierra que llevaba a su propiedad, tan lejos como alcanzaba la vista, y caminando hacia él, con un vestido rojo que costaba más que todo lo que él poseía, venía la mujer que había encontrado perdida en la carretera la noche anterior, la mujer a quien había dado refugio sin saber quién era, la mujer a quien había tratado con la misma amabilidad que habría mostrado a cualquier desconocido en apuros. Pero ella no era cualquier desconocida. Era Isabela Montero de Castellanos, la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de España. Una mujer cuya familia controlaba bancos, constructoras y medios de comunicación en todo el país. Y había venido con un centenar de personas para agradecerle lo que ningún millonario le había ofrecido jamás: dignidad. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Rafael Mendoza tenía 42 años, las manos callosas de toda una vida de trabajo manual y un corazón que no conocía la amargura a pesar de todo lo que la vida le había quitado a lo largo de los años. Había nacido en esa misma casa donde todavía vivía, una construcción humilde de adobe y madera en las afueras de un pueblo olvidado de Extremadura, donde su padre había cultivado la tierra con sus propias manos y su madre había criado gallinas para vender huevos en el mercado del domingo. Sus padres habían muerto cuando él tenía apenas 20 años, uno detrás del otro con solo semanas de diferencia, como si no pudieran soportar vivir separados ni siquiera por un momento. Y Rafael había heredado la pequeña finca, las deudas acumuladas y una soledad que parecía no tener fin. Se había casado joven con Elena, una muchacha hermosa del pueblo vecino que tenía la risa más bonita y contagiosa que había escuchado en toda su vida. Habían sido genuinamente felices durante 10 años maravillosos, felices a pesar de la pobreza constante, felices a pesar de los fracasos en los cultivos y las sequías implacables que arruinaban cosechas enteras sin piedad. Habían tenido un hijo, Miguel, un niño precioso con los ojos brillantes de su madre y la terquedad característica de su padre. Pero la felicidad de Rafael había durado exactamente 11 años, ni un día más. Elena había enfermado de cáncer cuando Miguel tenía solo 9 años, un diagnóstico devastador que llegó como un rayo en un día despejado. Rafael había vendido absolutamente todo lo que tenía algún valor, había pedido préstamos a bancos y conocidos que sabía perfectamente que nunca podría pagar. Había llevado a su esposa a médicos especialistas en Cáceres y Madrid, buscando desesperadamente milagros que simplemente no existían en este mundo. Elena había muerto en sus brazos una noche fría de invierno, mientras la luna llena iluminaba las colinas de Extremadura con una luz plateada que parecía burlarse de su dolor. Sus últimas palabras habían sido para pedirle que cuidara de su hijo con todo su amor, que no dejara que la amargura envenenara su corazón noble, que siguiera siendo el hombre bueno que ella había amado desde el primer momento en que lo vio. Rafael había cumplido su promesa sagrada. Había criado a Miguel completamente solo, trabajando la tierra durante el día bajo el sol abrasador y haciendo trabajos de albañilería cuando podía encontrarlos. Había visto a su hijo crecer y convertirse en un hombre bueno, conseguir una beca para estudiar en Salamanca y luego obtener un trabajo en una empresa de Barcelona. Miguel lo llamaba todas las semanas sin falta, le enviaba dinero que Rafael nunca tocaba, le suplicaba que vendiera la finca y se mudara a la ciudad. Pero Rafael no podía abandonar esa tierra. Era todo lo que le quedaba de sus padres, de Elena, de la vida que había construido con sus propias manos. Así que seguía ahí, a sus 42 años,
cultivando un huerto que apenas daba para comer, reparando una casa que se caía a pedazos y encontrando una paz inexplicable en la soledad y el trabajo duro que habían definido toda su existencia. Esa noche memorable, Rafael había salido a caminar por el sendero polvoriento que bordeaba su propiedad, como hacía religiosamente todas las noches después de cenar, buscando el fresco del anochecer después del calor sofocante del día. El sol se había puesto hacia aproximadamente 1 hora, dejando el cielo teñido de púrpura intenso y naranja brillante, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer tímidamente sobre las colinas ondulantes de Extremadura. Fue entonces cuando vio el coche en la distancia, un Mercedes negro reluciente que estaba detenido en el arcén de la carretera comarcal, con las luces de emergencia parpadeando insistentemente en la oscuridad creciente. Y junto al coche, una mujer que claramente no pertenecía a ese paisaje rural de tierra y silencio, con un vestido rojo de seda que brillaba como una llama bajo la última luz del crepúsculo, y unos tacones altos que se hundían torpemente en la tierra del camino. Rafael se acercó con la cautela natural de alguien que no estaba acostumbrado a los extraños, pero también con la preocupación genuina de alguien que simplemente no podía pasar de largo cuando otra persona necesitaba ayuda. La mujer estaba hablando por teléfono con evidente frustración, intentando explicar a alguien dónde se encontraba exactamente, pero era más que evidente que estaba completamente perdida en medio de ninguna parte, sin la menor idea de cómo había llegado ahí. Cuando ella lo vio acercarse con su ropa de trabajo manchada y sus pies descalzos, colgó el teléfono y lo miró con una mezcla curiosa de alivio y desconfianza que Rafael reconoció inmediatamente. Le explicó con voz temblorosa que su coche se había averiado misteriosamente, que había estado intentando encontrar un hotel rural exclusivo, al que había sido invitada para una reunión de negocios importante, y que su GPS la había llevado por caminos cada vez más estrechos y polvorientos hasta que finalmente el motor había dejado de funcionar en medio de la nada absoluta. Rafael no tenía teléfono móvil. Nunca había visto la necesidad de tener uno, solo un viejo teléfono fijo en su casa, que a veces funcionaba y a veces no, dependiendo de su humor. No tenía coche, porque no podía permitirse el lujo de mantener uno, solo una mula vieja y fiel que usaba para transportar las herramientas y los pocos productos que vendía ocasionalmente en el mercado. Pero tenía una habitación extra que había pertenecido a Miguel antes de que se fuera a la ciudad, y tenía comida más que suficiente para 2 personas. Y tenía la educación que sus padres le habían inculcado desde niño de nunca jamás dejar a nadie desamparado si podía evitarlo de alguna manera. Le ofreció refugio por la noche con naturalidad. Le dijo que en la mañana podría caminar hasta el pueblo más cercano y buscar un mecánico que pudiera ayudarla, que no era seguro ni prudente quedarse en la carretera solitaria a esas horas de la noche. La mujer lo miró con genuina sorpresa, quizás esperando que le pidiera algo a cambio como hacia todo el mundo, quizás acostumbrada a un mundo cínico donde nadie hacía absolutamente nada sin esperar un beneficio personal. Pero Rafael no esperaba nada en absoluto, solo hacía lo que cualquier persona decente haría en su lugar. Isabela Montero de Castellanos había pasado toda su vida adulta rodeada de gente que quería algo de ella constantemente. Su dinero, sus conexiones influyentes, su influencia política, su apellido prestigioso. Había aprendido a desconfiar de absolutamente todos, a analizar cada gesto y cada palabra, en busca de segundas intenciones ocultas, a mantener una distancia emocional protectora que la blindaba de ser utilizada como un medio para conseguir fines ajenos. Pero esa noche extraordinaria, sentada en la mesa de madera desgastada de la cocina de Rafael, comiendo un guiso simple pero delicioso de verduras frescas del huerto que él había preparado con manos expertas y amor genuino, se sintió extrañamente en paz por primera vez en muchos años. Rafael no le había preguntado su apellido, no le había preguntado a qué se dedicaba profesionalmente, no había mostrado el más mínimo interés en impresionarla o en obtener algo de ella. La había tratado exactamente igual que habría tratado a cualquier otra persona que necesitara ayuda,
sin distinciones ni cálculos. Hablaron durante horas, mientras la noche avanzaba lentamente, aunque Isabella hizo la mayor parte de las preguntas porque estaba genuinamente fascinada. Rafael le contó sobre su vida con una honestidad desarmante, sobre Elena y el amor que habían compartido, sobre Miguel y el orgullo que sentía por su hijo, sobre las temporadas de siembra y cosecha que marcaban el ritmo de su existencia, sobre las noches estrelladas que eran la única riqueza que poseía y que no cambiaría por nada del mundo ni por todo el dinero existente. Hablaba sin autocompasión, sin resentimiento amargo, sin el más mínimo atisbo de envidia hacia aquellos que tenían infinitamente más que él. Su voz era tranquila y serena, sus ojos brillaban cuando hablaba de Elena, y sus manos se movían con la naturalidad de alguien que estaba completamente en paz con su lugar en el mundo. Isabella escuchaba absolutamente fascinada, incapaz de apartar la mirada de este hombre extraordinario. En su mundo de juntas directivas y negociaciones millonarias, todos se quejaban constantemente de algo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los empresarios se quejaban amargamente de los impuestos, los políticos de la oposición injusta, los millonarios de que no eran multimillonarios todavía. Pero este hombre humilde, que vivía en una casa con goteras evidentes y cocinaba con lena porque no podía permitirse el gas, hablaba de su vida modesta con una serenidad y una gratitud que ella nunca había conocido en nadie de su círculo social. Antes de dormir, Rafael le ofreció la habitación de Miguel, con las sábanas limpias y planchadas que guardaba cuidadosamente para cuando su hijo venía de visita. Se disculpó sinceramente por la modestia de la estancia, por la falta de comodidades lujosas a las que ella seguramente estaba acostumbrada. Isabella quiso decirle que había dormido en suites de hotel que costaban miles de euros por noche, y nunca, absolutamente nunca, se había sentido tan genuinamente bien recibida como en esa habitación pequeña, con paredes encaladas y una ventana que daba a las colinas vanadas por la luz plateada de la luna. Rafael se levantó antes del amanecer como hacía todos los días de su vida, siguiendo una rutina que nunca variaba. Alimento a las gallinas con los restos del día anterior. Reviso meticulosamente el huerto para ver si había alguna plaga nueva. Preparo café fuerte en el viejo hornillo de su cocina mientras el cielo comenzaba a clarear lentamente. Cuando el sol comenzaba a asomar tímidamente sobre las colinas, escucho los primeros motores en la distancia. Al principio pienso que era un tractor de alguna finca vecina, aunque las fincas vecinas más cercanas estaban a varios kilómetros de distancia y rara vez pasaban por ese camino olvidado. Pero el sonido se fue intensificando gradualmente, multiplicándose de manera inexplicable, hasta convertirse en un rugido ensordecedor que definitivamente no pertenecía a ese paisaje rural de silencio y soledad absoluta. Salió al porche desconcertado y se quedó completamente inmóvil ante lo que sus ojos veían sin poder creerlo. Una caravana interminable de coches de lujo negros serpenteaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a su casa, levantando nubes de polvo dorado que brillaban mágicamente bajo la primera luz del amanecer. Conto 10, 20, 30 vehículos, y dejo de contar porque seguían llegando sin parar, aparcándose en fila perfecta a lo largo de su propiedad, como un desfile militar que él no había organizado ni comprendía en absoluto. Y entonces vio a Isabella salir de su casa, con el mismo vestido rojo impactante de la noche anterior, pero completamente transformada de alguna manera misteriosa, con una autoridad evidente en su postura erguida y una determinación férrea en sus ojos que no había mostrado en ningún momento, como invitada perdida y vulnerable. Camino hacia él con pasos decididos entre los coches aparcados, seguida por hombres y mujeres, en trajes de negocios impecables que hablaban por teléfono y consultaban tabletas electrónicas sin cesar. Rafael no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Miro a Isabella con confusión total, buscando desesperadamente una explicación para esta invasión pacífica, pero completamente abrumadora de su pequeño mundo tranquilo.
Y fue entonces cuando ella comenzó a hablar con voz clara, y todo lo que él creía saber sobre esa mujer y esa noche se transformó completamente en un instante. Isabela Montero de Castellanos no se había perdido por accidente la noche anterior, reveló con una sonrisa. O más bien, si se había perdido genuinamente, porque su sentido de la orientación era terrible, pero la avería del coche no había sido ninguna coincidencia casual. Había sido una prueba cuidadosamente diseñada. La mujer que estaba frente a Rafael era la presidenta ejecutiva de uno de los grupos empresariales más grandes e influyentes de toda España, heredera de una fortuna inmensa que se remontaba a varias generaciones de empresarios exitosos. Pero también era una mujer profundamente sola, que había perdido completamente la fe en la humanidad después de años interminables de tratar con personas que solo veían en ella un medio para conseguir un fin, nunca una persona real con sentimientos y necesidades propias. Había decidido en un arranque de desesperación existencial durante una noche de insomnio probar de una vez por todas si todavía existía la bondad genuina y desinteresada en el mundo, o si todo era una ilusión de su juventud ingenua. Su equipo de seguridad había identificado zonas rurales remotas de España donde nadie la reconocería. Ella había conducido sola por primera vez en años. Había hecho que su coche pareciera averiado de manera convincente y había esperado pacientemente para ver qué pasaba cuando una mujer aparentemente rica y vulnerable aparecía en medio de la nada. En la mayoría de los casos durante las semanas anteriores, la gente simplemente pasaba de largo sin detenerse, o se detenía solo para descubrir quién era ella realmente, y entonces cambiar completamente su actitud de manera hipócrita y calculadora. Pero Rafael no había hecho ninguna de esas cosas despreciables. Rafael la había tratado como a un ser humano normal, ni más ni menos, sin saber ni importarle quién era o cuánto dinero tenía en el banco. Lo que Isabela vino a ofrecer esa mañana luminosa no era caridad condescendiente, aclaró con firmeza. Era justicia, según su propia manera personal de verlo y entenderlo. Había investigado exhaustivamente a Rafael durante la noche, mientras él dormía plácidamente. Había descubierto toda su historia conmovedora, las deudas enormes que arrastraba desde la enfermedad terminal de Elena, la hipoteca que el banco amenazaba con ejecutar en cualquier momento, las dificultades constantes que enfrentaba, solo por existir honestamente, en un sistema económico que no favorecía a los pobres trabajadores. Traía con ella un equipo completo de abogados especializados para cancelar todas sus deudas legalmente, arquitectos expertos para restaurar su casa histórica sin quitarle su carácter auténtico, agrónomos profesionales para ayudarle a hacer productiva su tierra de manera sostenible, y algo mucho más importante que todo eso junto. Traía una propuesta que cambiaría su vida. Isabela quería crear una fundación nacional dedicada a ayudar a personas exactamente como Rafael, personas que trabajaban duro toda su vida y vivían con dignidad inquebrantable, pero que el sistema injusto había olvidado convenientemente. Y quería que Rafael la dirigiera personalmente. No porque él supiera de finanzas complicadas o de gestión empresarial moderna, sino porque él sabía algo fundamental que ninguno de los MBA graduados de las mejores universidades del mundo que trabajaban para ella sabían realmente: cómo tratar a las personas con respeto genuino, independientemente de cuánto dinero tuvieran en el banco. Rafael rechazó firmemente la mitad de lo que Isabela le ofreció ese día memorable, para sorpresa de todos los presentes. No quería que le regalaran nada que no hubiera ganado con su trabajo. No quería que cancelaran sus deudas con dinero que no había ganado honestamente. No quería convertirse en alguien diferente solo porque una mujer rica había decidido arbitrariamente que merecía un destino distinto al que tenía. Pero acepto la otra mitad con gratitud humilde. Acepto la restauración cuidadosa de su casa, porque sabía en su corazón que sus padres habrían querido que esa casa histórica sobreviviera, que siguiera siendo un hogar cálido para generaciones futuras de su familia. Acepto la ayuda profesional con la tierra, porque siempre había sonado secretamente con hacer de esa finca algo más que un simple lugar de supervivencia diaria. Y acepto el trabajo en la fundación,
pero no como director ejecutivo como Isabela había propuesto originalmente, sino como asesor humilde, como alguien que podía ayudar a identificar a las personas que realmente necesitaban ayuda urgente y a asegurarse de que esa ayuda se diera siempre con dignidad y respeto. La fundación se llamó Elena, en honor a la mujer que había enseñado a Rafael, que la bondad no era una debilidad, sino la mayor fortaleza que podía tener un ser humano. En sus primeros 5 años, ayudó a más de 3.000 familias en toda España, familias de agricultores, pescadores, artesanos, personas que trabajaban con las manos y el corazón. Rafael nunca se mudó de su casa en Extremadura. La casa fue restaurada, las paredes reparadas, el tejado renovado, pero seguía siendo la misma casa humilde donde había nacido. Miguel volvía ahora más a menudo, trayendo a su novia y luego a su esposa y finalmente a sus hijos, que corrían por los mismos campos donde Rafael había jugado de niño. Isabela venía también, más de lo que ninguno de los dos había esperado. Al principio eran reuniones de trabajo, discusiones sobre la fundación, pero con el tiempo se convirtieron en algo diferente. En cenas en esa misma mesa de madera donde habían cenado la primera noche, en paseos por los senderos que bordeaban la finca, en conversaciones que duraban hasta que las estrellas llenaban el cielo. No se casaron nunca. No les hacía falta. Lo que tenían era más profundo que cualquier ceremonia, más real que cualquier contrato. Era la conexión entre dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que cada una necesitaba lo que la otra podía dar. Rafael le había dado a Isabela la fe en la humanidad. Isabela le había dado a Rafael la posibilidad de multiplicar su bondad. Y cada año, en el aniversario de esa noche en que se conocieron, Rafael salía al porche al amanecer, miraba las colinas de Extremadura banadas por la primera luz del día, y recordaba el momento en que un centenar de coches habían rodeado su humilde hogar. Recordaba la confusión inicial, y luego la comprensión de que a veces el universo recompensaba a quienes hacían el bien sin esperar nada a cambio. No porque la bondad necesitara recompensa, la bondad era su propia recompensa, y Rafael lo había sabido siempre. Pero era reconfortante saber que, de vez en cuando, el mundo también lo reconocía. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que la bondad genuina todavía existe en este mundo y merece ser celebrada, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes dedican tiempo y pasión a contar historias que merecen ser escuchadas, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través del supergracias aquí abajo. Cada contribución nos ayuda a seguir creando contenido que habla de dignidad, de generosidad y de la belleza escondida en los corazones más humildes. Gracias de corazón.